Ok, entonces paso por paso. Lo primero y siempre lo recomendable es cuando tenemos una partitura enfrente es ver dos cosas fundamentalmente al inicio. Una, la tonalidad en la que está esa pieza para saber con qué alteraciones vamos a estar nosotros tocando todo el tiempo. Y dos, también la indicación de tempo en caso de que haya una. Y de ahí en adelante entonces tenemos que ir considerando los demás detalles como la articulación, la dinámica, si vienen o no, y en caso de que no vengan, entonces de qué manera elegir cada una. Vamos a ir desglosando cada uno de estos parámetros para implementarlos aquí de la mejor manera. La tonalidad, aquí tú tienes tres alteraciones bemoles que son si, mi y la bemol. ¿A qué tonalidad pertenece esa armadura de clave? A mi bemol. Mi bemol, exactamente. Aunque podría ser también do menor en caso de que la pieza estuviera en una tonalidad menor para comprobar si está en una o en otra, porque ambas tienen obviamente la misma armadura de clave. Tendríamos que ver la última nota del último compás, en este caso del himno. Si terminara en la melodía principal, digamos, en un do, pues probablemente estuviéramos abordando una pieza en una tonalidad menor de do menor. Pero en este caso la tónica es el mi bemol, empieza en la tónica y termina en la tónica en el último compás. Entonces estamos en la tonalidad mayor de mi bemol. Por lo tanto, siempre vas a tener si bemol, mi bemol y la bemol, a menos que la partitura te indique lo contrario o haya alguna excepción en el cuerpo de la partitura, que es lo que se le llama alteraciones accidentales. ¿Ok? Siguiente paso entonces, el tempo. Normalmente la partitura trae una indicación de tempo. Creo que ya habíamos hablado de estos códigos que pueden ser escritos, que son estos términos de allegro, andante, presto, allegretto, sí, sí, sí recuerdas, ¿no? Y Sí, cada sí me uno acuerdo. de estos tiene una equivalencia numérica en tu metrónomo que tú colocas y vas buscando en tu metrónomo según el rango de números, entonces la expresión correspondiente para saber la velocidad que se expresa en, en bits, número de bits por minuto, BPMs. Cuando no tiene la indicación de tempo, como en este caso, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para determinar o escoger con precisión una velocidad de la pieza que sea adecuada? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué ideas podrías decirme para determinar un tempo si no sabemos y no está especificado qué velocidad debe tocarse el himno? Pues yo agarraría el tiempo común, que es como de 80-90, porque es un himno así como se va cantando, no debe ser muy rápido. Exacto. Uno de los parámetros que hay que considerar es, claro, que en este caso es una pieza que se canta, por lo tanto la velocidad no puede ser tan rápida para dar tiempo a la pronunciación silábica del texto. Tampoco puede ser tan lento porque si no se estirarían mucho las vocales en la pronunciación del canto y entonces se escucharía pues incómodo, raro, feo, ¿no? Pero en este caso que tú estás haciendo una versión instrumental, la decisión del tempo, y por supuesto ya habíamos comentado que hay que considerar en el caso de los himnos un promedio entre 80 y 90 la negra. Sin embargo, puedes contemplar también el enfoque del mensaje. O sea, si lees el texto un poco, de ahí tú puedes deducir más o menos si la velocidad debe tener un enfoque, digamos, energético, rápido, activo, o si debe ser un enfoque pasivo, todo lo contrario, lento, porque tiene un mensaje triste de otra naturaleza contraria a la anterior. Entonces, en este caso, si leemos un poco el texto, dice, oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti y tu presencia es luz para mí. Entonces, es un mensaje positivo en el que se pide que Dios siempre esté en nuestro corazón y nunca se aparte de nosotros. Por lo tanto, no veo una necesidad de un tempo rápido. No, aquí probablemente no tendríamos que estar cerca de los 90 ni encima, pero tampoco debajo de los 80 o no más de 75. Si fuese un mensaje distinto, como más enérgico, más
intenso, que hablara con otro tipo de fundamento, entonces sí, probablemente deberíamos contemplar aumentar la velocidad del metrónomo o bajarla en caso de que sea distinto. También la escritura musical en cuestión rítmica nos ayuda mucho a tener una idea completa de qué tempo podemos utilizar. Si son frases espaciadas con muchos silencios, hay muchas blancas, redondas o algo así, significa entonces que el carácter de la pieza es lento, relajado, tranquilo, nada intenso, y por lo tanto ahí es conveniente contemplar, o seguramente nos va a indicar una velocidad de tempo relativamente lenta o baja. En cambio, cuando la rítmica musical está muy subdividida y tienes muchas corcheas, semicorcheas y figuraciones rápidas, o sea, están más saturados los compases, cada compás tiene mayor cantidad de notas y mayor cantidad de subdivisiones rítmicas, entonces muy probablemente tenga la otra intención y debas contemplar una velocidad un poco más rápida. En este caso, es una subdivisión media de negras con corcheas, negras con puntillo, blancas con puntillo, es en promedio lo que hay. Entonces podemos continuar tocando el himno en esta indicación de tempo promedio de entre 80 y 90 bits por minuto. Luego que tenemos ya determinada la tonalidad, pues lo correcto sería tocar un poco la escala, jugar con ella tus dos registros para recordar las alteraciones, las posiciones de los dedos, familiarizar tu entrenamiento auditivo con la afinación y con la estructura y el color de esa escala. Entonces, ¿podrías por favor tocar una escala de mi bemol mayor a los dos registros? Subes las dos octavas y bajas de la misma forma. ¿Lo puedes Ok. hacer, por favor? Sí. Ok, muy bien. Y además de esto, por supuesto, podrías hacer tríadas, podrías hacer intervalos de quinta, todo lo que técnicamente sobre mi bemol te pueda ayudar a familiarizarte técnicamente en cuestión de color, de alteraciones y de las notas de la escala. Antes de abordar el himno, te va a ayudar muchísimo y lo deberíamos hacer así, siempre, en todo momento. Entonces, bueno, ya tenemos la tonalidad, ya estamos más ubicados en ese sentido, ya sabes el tempo que vamos a interpretar. Lo siguiente sería entonces determinar las herramientas complementarias, que son primero la articulación y la dinámica. La articulación tampoco se escribe en este tipo de partituras, entonces creo que de eso todavía no hemos hablado tanto. ¿Cómo podemos nosotros elegir la articulación apropiada para una frase si no viene escrita? Habíamos mencionado los tres tipos de articulación básicos estándar, digamos, sobre todo para la flauta, que es la articulación simple, que es cuando articulamos usando la lengua, chocando en el paladar, como cuando decimos un sonido intermedio entre N de niño, y D de Daniel. Ese sonido como no es D totalmente, sino una mezcla entre los dos, y para esto la lengua se va a retraer hacia el paladar y nos va a dar una articulación muy suave que no va a ser tan agresiva, y la articulación simple significa que cuando estamos tocando diferentes notas o una misma nota, se mantiene el sonido largo y pueden ir cambiando las notas, y solamente se agrega este pequeño roce o golpe de lengua muy sutil para pronunciar a manera de consonante, y se puede identificar fácilmente dónde está el inicio de cada nota de la frase. Eso sería una articulación simple, la cual es la más común, sobre todo en este tipo de partituras de himno. Se usa mucho también en el barroco y en algunas cosas clásicas. Podría ser también una articulación ligado o legato, que es la otra de la que habíamos hablado, que es cuando cambias los dedos y mantienes el chorro de aire. En eso no creo que haya mucha duda. Ahí no hay ningún problema. Y la tercera articulación es la de staccato, que es cuando te ponen un puntito arriba. Por el carácter, el mensaje y la intención de este tipo de música,
no creo que tengas que utilizar nunca el staccato, a menos que hubiera alguna frase como muy enérgica o que tuviera un crescendo con tres sonidos cortos, podrían ser corcheas o algo así, puede ayudar a puntualizar un mensaje y a reafirmar una idea o un sentimiento. Pero en este caso y en la gran mayoría de los himnos de este himnario, básicamente tú vas a estar entre articulación simple y articulación ligado o legato. Entonces, ¿cómo sabes cuál de las dos utilizar? Primero vemos si en la partitura ya está alguna de ellas. Obviamente toda la partitura en su mayoría está en articulación simple porque es la que no te especifica nada. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, aquí en este compás, donde acabo de mover el cursor, eh, déjame agarrar otra herramienta. Aquí tenemos en estas dos notas una ligadura, lo cual significa que ese do y ese si no se deben interrumpir. Aquí en teoría, si pudieras tocar este si bemol, pues tampoco tenemos otra ligadura y deberían tocarse con el mismo aire. Em, Creo que son las únicas dos. Esta es una ligadura de aumentación acá. Esta también. Ajá, en este caso solamente hay dos ligaduras y en teoría lo demás lo debemos hacer articulado simple. Ahora, normalmente uno debe tener la libertad o tú debes poder decidir según lo que quieres interpretar o el mensaje que quieres decir si vas a utilizar la articulación simple o la ligadura o el legato, que son las dos que normalmente, como te digo, se suelen utilizar. ¿Cuándo puedes utilizar el legato o la ligadura aunque no esté escrito para volver la frase más expresiva? Normalmente es cuando vienen pequeños fragmentos de escala, ascendentes o descendentes. Ahí se escucha mucho mejor una ligadura que una articulación simple. Y luego hay fragmentos tan claros de escala como tal no hay, salvo en el tercer compás donde tienes mi, fa, sol, que son tres notas consecutivas que haces. En ese mi bemol, fa y sol, aunque solo estén ligados el mi y el fa, el sol tú lo podrías incluir en la ligadura y se escucharía muy bien. Sobre todo porque ese sol tiene una blanca con puntillo que extiende su sonoridad, entonces le va a dar mucho más flexibilidad a la frase. También cuando tienes pequeños bordados, si recordamos el adorno del bordado, que es cuando de una nota principal viene un giro ascendente o descendente hacia la más cercana de sí misma, ahí también se escucha mucho mejor en distancias pequeñas, muy cortas de semitono o de tono, una ligadura que una articulación. Por eso cuando yo toco en el primer compás el fa mi, hago ligado el fa mi en vez de. Y por eso funciona y hace como más dulce, más expresiva la frase. Si en los giros de notas cercanas utilizas una ligadura que si utilizas una articulación simple. Entonces aquí básicamente yo pondría una ligadura de este fa al mi y del mi, fa y sol con estas tres. O sea, otra cuestión importante es que eh, podemos ir señalando en la partitura, y cuando no te lo indique con mayor razón, dónde respirar. Y eso es un factor importantísimo porque muchas veces cortamos frases inapropiadamente e interrumpimos palabras que eh, al ser cantadas necesitan que haya una totalidad de la frase y a veces al hacer una versión instrumental respiramos donde no debemos porque se nos acaba el aire y porque no lo hicimos en el lugar correcto anteriormente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que veas cómo te puede afectar esto. En los últimos o los dos compases del centro, donde hace,
Si yo rompo esta ligadura del mi y el fa para respirar porque se me acabó el aire, se va a escuchar muy feo. O si hiciera... Cambia totalmente, ya no se oye como que tan lógico, tan musical, tan expresivo, tan correcto. Entonces, por eso también es importante poner pequeñas palomitas como estas que son como triangulitos, no sé si los has visto. No tengo ahorita en en este programa de PDF la opción de dibujar, pero son básicamente como este triangulito arriba que tiene la Y que te acabo de marcar acá. Se pone en el compás, aquí abajo en amarillo, ¿sí la viste? Sí, sí lo vi. Se ponen encima del pentagrama en justo el lugar en el que vas a respirar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver dónde sería prudente respirar en este primer sistema. Obviamente en el primer compás tú tratas de hacer siempre una respiración lo más, eh, digamos, eficaz posible y esto contempla que adquieras la mayor cantidad de aire en la menor cantidad de tiempo y que tengas suficiente para poder avanzar tanto como sea necesario. Entonces en este caso tú vienes. Por ejemplo, en ese tempo, a mí me alcanza el aire de suficiente como para llegar hasta la blanca con puntillo al final y no tener que respirar. Pero si no fuera el caso, tú tienes que identificar dónde están las frases largas después de que inicias o las notas largas, en este caso las blancas con puntillo, a las que vas a necesitar llegar con aire todavía para que la frase no se interrumpa y no se corta. Entonces, podríamos hacer... Después de ese mi bemol en el tercer compás, podríamos poner una palomita y entonces ya ligar del mi y el fa hasta el sol con puntillo. O bien podríamos hacerlo desde antes de ese mi bemol, si quieres, o si te gusta más que suene la frase un poco más larga desde antes, podríamos hacer... Aunque para mi entender, este mi bemol todavía forma parte del final de esta primera idea musical. Y entonces viene otra pequeña semifrase que es tirado. Yo, por ejemplo, pondría mi respiración después de ese mi en el tercer compás. Pero tienes que ir haciendo un análisis entonces para determinar dónde respirar, poner estas palomitas y que entonces donde necesites llegar con suficiente aire para hacer una nota larga o para no partir una frase que pertenece a una idea concreta, sepas entonces tú dónde respirar y puedas entonces tocarlo sin necesidad de cortar una frase y que se escuche menos musical o menos expresivo o menos apropiado. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ya platicamos sobre la tonalidad, sobre la indicación de tempo, sobre la articulación. Donde sea que encuentres un giro o un movimiento de notas cercanas o pequeños fragmentos de escala ascendentes o descendentes, se va a escuchar mucho mejor. Si es que la partitura no lo especifica, hay que entenderlo en ese orden. Si la partitura viene escrita a todas las articulaciones, entonces no le movemos nada o le movemos mucho menos o poco. En este caso, donde no hay, la recomendación para ti sería incluir ligaduras donde hayan pequeños fragmentos de notas consecutivas o giros melódicos ascendentes o descendentes desde una nota y las más cercanas a sí mismas desde arriba o desde abajo. ¿Que dónde más sería? Este do si do pudiéramos ligarlo igual. Sin embargo, para no hacer tantas ligaduras en tan pocos compases, yo decidí dejarlos así, más bien ligar el final hacia el sol, pero también podría ser una opción ligar este giro de do si do. Luego da 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 do tira do ri do ri do ri. En este segundo sistema. Como venimos repitiendo este fa 4 veces y luego este fa tiene un movimiento cercano a un sol, para darle un poco de contraste después de articular este fa 4 veces,
se oiría mucho mejor articular, o sea, ligar el fa con el sol que volver a articular el fa y el sol. O sea, en vez de esto, se oiría mejor así. ¿Ves? Ligando esas dos. Y aquí igual hay un pequeño, un movimiento cercano a un acorde, a un intervalo aquí de tercera, y luego yo dejaría solito este si bemol para darle importancia a esa última nota como parte o parte conclusiva de esa semifrase. Entonces quedaría. Puedes ligar las tres o puedes ligar el do, si nada más, por ser las dos notas cercanas, y articular el sol y el si. O sea, no hay una regla específica, sino es una recomendación que tú puedes considerar. Sin embargo, siempre tienes tú la libertad como intérprete de determinar cómo y qué articulaciones vas a usar. Esto es solamente mi idea, mi propuesta. A donde quiero llegar es que siempre que vayas a abordar una partitura y un himno en este caso, hagas este tipo de análisis y vayas determinando cómo vas a trabajar con cada una de estas herramientas que tú como flautista tienes, y como flautista buscando un nivel, digamos, lo más preparado y ideal posible, sobre todo para la finalidad de este tipo de interpretación que es de alabanza y es para Dios, puedas tener tú ese profesionalismo, digamos, para hacerlo lo mejor posible. Podríamos continuar, pero bueno, lo que me interesa es que tengamos pequeños ejemplos con los que puedas entender cómo ir trabajando cada uno de estos procesos cuando abordas una partitura de himno. Entonces, tenemos ya tonalidad, tenemos la velocidad, el tempo, tenemos la articulación, simple o staccato, digo, perdón, simple ligado o legato. Ahora podríamos trabajar la dinámica. En la cuestión de dinámica, pues está mucho más claro porque fue lo que hicimos la sesión anterior. O sea, hacemos el trazo con el lápiz según la dirección de las notas musicales y vamos determinando dónde hacer pequeños énfasis en crescendo o pequeños énfasis en diminuendo, y siempre seguir la direccionalidad de la música cuando la partitura no te especifica la dinámica. También hay otras formas de elegir la dinámica. Recuerda que tenemos básicamente tres formas de dinámicas. Una es esta, que es la que yo llamo microdinámicas, que son pequeñas intenciones de fuerza dentro de pequeñas semifrases en un sistema o en un compás. Pero también están los que habíamos visto, que son los planos dinámicos, donde durante todo un sistema o dos o más haces o mantienes una sola dinámica, que puede ser pianissimo, piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, etcétera, o donde puedes hacer el otro tipo, que son los reguladores, que es el aumento progresivo del volumen o la disminución progresiva del volumen mientras vas tocando una frase. Si tuviéramos, como aquí en este caso determinamos hacer estas microdinámicas en cuestión de volumen, porque es un himno melódico que tiene un movimiento constante, tanto ascendente como descendente, sobre un mismo eje del pentagrama. Si fuera mucho más contrastante la escritura melódica y si tuvieras mayor extensión de intervalos, por ejemplo, si estuvieras debajo de la primera línea del pentagrama y de repente tuvieras una frase que sube arriba de la última línea, entonces sí, ahí tendríamos que considerar algún crescendo o algún plano dinámico de piano a mezzoforte o a forte, como hemos hecho en himnos anteriores. Pero aquí, básicamente, como es un himno melódico que mantiene un dibujo oscilatorio, o sea, como si fuera, no sé, piensa en olas, en un oleaje, es más conveniente implementar entonces estas microdinámicas dibujando con el lápiz el trazo de la dirección de las notas y entonces hacerlo con la flauta. Y después de la dinámica, podríamos entonces, como habíamos hecho antes en otros himnos, determinar el vibrato. Recuerda que el vibrato siempre tiene que estar, o más bien aplicarse subdividido según el tempo que estás utilizando, en aproximadamente entre 4 o 5 subdivisiones por notas, por negra. O sea que si nosotros estamos contemplando acá, por ejemplo,
un 85, digamos. Al nosotros agregarle vibrato a esto, yo contemplaría, contando el ataque, o sea, la articulación de la nota, cuatro subdivisiones para este tempo. Entonces tendríamos básicamente que escuchar ta 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 ta. Y esto obviamente donde lo haríamos, como habíamos platicado, en finales de frase, en notas largas, notas con puntillo, blancas, o cuando se repite muchas veces una misma nota a partir de la primera o la segunda repetición. Entonces vamos a ver dónde sería. Pongo el metrónomo. Ahí en ese sol en blanca con puntillo tenemos tres negras, entonces podríamos hacer ta 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 ta. O sea, 12 subdivisiones, o sea, 12 ondulaciones de vibrato. Yo creo que sería lo más apropiado. Pudiera ser, si es cuestión de gusto, también lo puedes adaptar. Menos velocidad de vibrato, o sea, que no fuera tan marcado. Y en este caso estaríamos entonces manteniendo la frecuencia de oscilación, pero disminuyendo la distancia, la altura de la oscilación. O sea, la velocidad es la misma, sin embargo, la ampliación es diferente. Antes hice, se siente más el pico de subida de cada oscilación. Sin embargo, acá es más ondulado y más pequeño. Como también pudieras disminuir la frecuencia de oscilación y pasar de 4 a 3, por ejemplo. Ahí estamos haciendo 3 ta, 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 ta. No suena mal, pero creo que se escucha como un poco rezagado. Para el tempo que estamos utilizando, usar 3. No sé, a mí personalmente me gusta más 4 aquí que 3. Bueno, ya me estaba yo recordando un poquito más lento el tempo del 85. Pero la cosa es que tú puedas contemplar esto y pensarlo, recordarlo intencionalmente cada vez que abordas un himno, pensar en todos estos parámetros. Y cuando llegas al vibrato, entonces determinar qué tipo de vibrato vas a hacer. Si va a ser un vibrato muy marcado, si va a ser más ondulado y con las ondas más pequeñas, si va a ser mayor cantidad de subdivisiones por negra, si va a ser menor cantidad de subdivisiones por negra. Y todo esto lo haces de manera consciente, buscando tus razones, o sea, justificando el por qué lo vas a interpretar de esa manera y vas a usar el vibrato de esa forma. Entonces, yo aquí te recomendaría, por ejemplo, si es a 85, que sí es un poquito más rápido de lo que recordé, yo creo que entonces le iría mejor las tres subdivisiones en vez de las cuatro. Puede escucharse bien las tres o si te sigue gustando las cuatro las puedes hacer. Si te fijas yo siempre vibro el segundo mi del principio porque hay una repetición ahí. Entonces como el mi está dos veces, embellece un poquito más hacer pa, ta, da, ra, do, ri, ro, ti, ti, ra, do. Entonces con el vibrato así lo irías desarrollando en el transcurso de la partitura. Entonces llevamos tonalidad, velocidad, dinámica, articulación, vibrato. Otra cuestión que podríamos implementar aquí, de las dos que hemos visto, también es ornamentos, o sea, adornos y agógicas. ¿Sí recuerdas lo que son las agógicas? Mm, ¿Qué era? Perdón, ya se me olvidó. Ok, agógicas, así tal cual se oye, con dos G, A-G-O-G-I-C-A-S,
Son indicaciones que pueden aparecer en la partitura y que tienen la finalidad de darte a ti cierta libertad de modificar la velocidad del tempo en función de la interpretación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿conoces el retardando, lo que es un retardando? Sí, Exacto, el retardando es una de las indicaciones diagógicas de la partitura. Normalmente un retardando te aparece al final y lo que te dice es que a medida que vayas acabando ese último compás, vayas alentando para reforzar esa sensación de final. Por ejemplo, si hacemos un retardando al final de este himno, tendríamos que empezarlo antes del último compás, porque en el último compás como tal tenemos una blanca con puntillo, entonces no puedes hacer un retardando en una nota que es un sonido largo, tienes que hacerlo en un compás donde hay una sucesión de notas, por lo menos más de dos, para que se sienta esa intención de que estás alentando poco a poco el compás. Por lo tanto, este final hace. Lo voy a tocar a tempo primero y luego voy a hacer una segunda versión sin el retardando. Voy a mutear puedes mutear tu micrófono en lo que yo toco porque si no me llega una retroalimentación. Perfecto. Entonces, sin el retardando sería, voy a tocar el último sistema. Y ahí termina. Si yo aplico un retardando de agógica a esto, se convertiría en. A medida que voy llegando al último compás antes de la blanca con puntillo, voy haciendo más lento, voy anunciando ese reposo, ese final, y hago entonces los dos mi un poquito más espaciados de lo regular que ven con lo que venía antes cuando consideraba el tempo, y por último dejo caer el último mi más pesado, más calmado, que es mi nota de reposo, mi nota final, como el punto final de la partitura. ¿Sí me explico? Entonces, el retardando es una de las más comunes indicaciones diagógicas que te puede pedir la partitura y si no está, como es el caso, tú lo puedes. Sería muy correcto y muy apropiado utilizarlo en todos los himnos si quieres, porque le da un poquito más esta expresividad, esta sensación de final y de seguridad, de que termina. Si tú haces el final normal, y terminas, no suena mal, está bien, pero suena menos expresivo, o sea, te suena menos a final, a que terminó finalmente el mensaje grandioso del himno. Entonces, retardando es una. Similares al retardando, perdón, está el ralentando, que te aparece en la partitura como RAL, R-A-L-L, y un punto, que es la abreviatura de ralentando, que es realentando la música. El ralentando puede aparecer en otro lugar de la partitura, no necesariamente en el final. Eh, y la diferencia que tiene es que se usa para frases más largas. El retardando normalmente se hace en el último compás o en los últimos dos compases, dependiendo de la cantidad de notas que tengan esos dos compases, mientras que el ralentando puede empezar desde un poco antes, pueden ser dos, tres, cuatro compases, sobre todo cuando la música es muy rápida y el compositor quiere que ya en la última parte, digamos, la coda antes de llegar al final, entonces ya vayamos generando esta sensación como de que se va deteniendo el tempo para llegar entonces después al final. Otra común es el morendo, o a veces aparece mor, punto, que viene de morendo, que es como muriendo. La diferencia aquí entre retardando y ralentando sería que en general tú debes variar todos los parámetros en un desvanecimiento. ¿En qué sentido? Cuando tú haces un retardando, todas las notas suenan con el mismo volumen, articulas igual, haces todo igual. La única diferencia es que las vas colocando en un tempo más lento. Cuando tú haces un ralentando, haces lo mismo, pero la frase del ralentando es mucho más larga. En cambio, cuando haces un morendo, no solo vas ralentando y vas deteniendo el tempo, sino que tienes que ir disminuyendo el volumen y la resonancia de las notas. O sea, todas tus técnicas deben ir disminuyendo para generar entonces una sensación, pues finalmente como de muerte, ¿sí me explico? Este,
El volumen lo vas disminuyendo poco a poco, vas tocando cada vez más lento, más atrás en el tempo, menos resonante, para que en general dé una sensación como de que tu sonido ahí, en ese compás o en esa nota, ya terminó, dejó de existir. ¿Sí me explico la diferencia? Ahora, hay otro otra lógica muy común también, que es el calderón. No sé si estás familiarizado. Sí. Ok, el calderón es, entonces no buscaba cómo dibujarlo, pero si lo conoces no es necesario. Es esta U al revés que te ponen con un punto en el centro. Ajá. Ese calderón se pone encima de una nota, normalmente aparece encima de un sonido, o sea, es una figura diagógica que afecta un solo sonido a la vez. Y la ley del calderón es cuando aparece en un sonido, tú tienes que darle una extensión de duración extra de lo que está escrito. O sea, si el calderón está sobre una negra, entonces esa nota tiene que durar una negra y un poquito más. Si es una blanca y un poquito más. Si es una corchea y un poquito más, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuánto más? Bueno, si estás tocando tú solo como flautista, entonces tú decides qué tanto más de duración le vas a agregar a esa nota con ese calderón. Si estás tocando en un ensamble, el ensamble, ya sea dueto, trío, cuarteto, quinteto, todos se tienen que poner de acuerdo en cuánto va a durar ese calderón para que todos lo contemplen a la misma vez. O alguien dé la señal de corte. Con la flauta, una señal de corte se hace moviendo el final, el extremo, la pata de la flauta. Si tú estás haciendo una nota larga, y ahí se hace el cierre. También se puede hacer movimiento circular, como para simular el pam, o sea, aquí está sonando y bam, aquí termina. Esto con la pata de la flauta igual. Pero básicamente es un movimiento que te avisa, ahí termina la prolongación del sonido. Se usa también para las notas finales, cuando es larga, y para los calderones. Si hay un director, el director entonces a la señal, normalmente el calderón se extiende con la mano hacia la derecha y luego se hace el mismo movimiento de corte para que entonces ya los del ensamble sepan cuándo termina exactamente esa ampliación de la duración de la nota. Eh, y bueno, en este caso, cuando el himno se canta en una predicación, el pastor es el que decide. Si hay un calderón, sabe lo que es y lo hacen, lo cantan, entonces igual es el que dirige o hace la seña para que ya todos sepan cuánto se va a alargar esa nota. Hay otras indicaciones de agógica que son mucho más divertidas y mucho más interesantes porque te dan todavía más libertad. Una de ellas, por ejemplo, es ad libitum. Ad libitum, L-I-B alta I-T-U-M. Básicamente significa como tú quieras, o sea, libremente. Ahí que haces, te sales completamente del tempo y entonces buscas una libertad total de en qué momento poder poner cada una de las notas y de los ritmos del fragmento o del compás. Vamos a hacer un ejemplo con el himno. Supongamos que tú empiezas normal. Pero en el segundo sistema te ponen ad libitum. Entonces ya no tienes que seguir el tempo, sino que vas a liberarte completamente del metrónomo y del tempo que traías en el primer sistema y pudieras hacer, por ejemplo, es una gran diferencia, ¿ves? Una gran diferencia. Ojo, no, un ad libitum no significa que cambies las notas, cambies las alteraciones, cambies la afinación. Todo lo melódico y lo notacional debe mantenerse exactamente igual. La rítmica debe ser en concreto la misma, o sea, debe notarse cuando son negras, debe notarse cuando son corcheas. Lo que tú puedes cambiar en una lógica de este tipo es en qué momento vas a hacer esa corchea del compás y en qué momento vas a hacer esta negra. No tiene que ser rigurosamente en cada acento del metrónomo. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Ok.
Entonces, hay otras indicaciones diagógicas similares al ad libitum, a piacere también puede aparecer, que es a placer, como tú quieras. Y hay varios sinónimos que también están en italiano, por lo que habíamos comentado de que del desarrollo en Europa, en Italia, fundamentalmente de todo el lenguaje musical y la teoría. Pero bueno, básicamente esas son tus herramientas o las herramientas que tú como flautista ya preparado, estudiado, con cierta formación, experiencia enfocado hacia un profesionalismo, debes tú contemplar al momento de abordar un himno. Entonces, hasta aquí hacemos una breve conclusión. Y nos faltan algunas otras que las podemos ir trabajando y las vamos a ir aprendiendo más adelante. Pero bueno, hasta aquí tenemos primero determinar la tonalidad, trabajar la tonalidad mediante la escala, tríadas, todo eso para que te familiarices técnicamente y con el color de la escala, la afinación y demás antes de tocar el himno. Segundo, la velocidad, el tempo. Si no está escrito, entonces leer un poco del texto y determinar qué tipo de mensaje transmite el himno, en este caso, y entonces decidir, contemplando un rango promedio de los himnos, en este caso entre 80 y 90, decidir si necesitas un poco más de velocidad o menos. El hecho de que sea una versión instrumental te da a ti más margen de variar el tempo. Si es cantado, pues hay un menor rango porque se tiene que dar margen a que se pronuncie correctamente. Este, Luego la articulación. ¿Qué tipo de articulación vas a utilizar? Básicamente aquí articulación simple y ligadura o legato. Si no está escrita, pues ya sabes que puedes variar o mezclar la simple con un legato que puedes utilizar en notas cercanas de movimientos cortos o en pequeños fragmentos de escala ascendentes o descendentes, como los ejemplos que vimos en la partitura y están marcados en amarillo. Luego las dinámicas, si es una frase que se toca una primera vez y luego se repite una segunda vez a la octava o con cierta diferencia, podrías contemplar ahí entonces un plano dinámico. O si es un salto progresivo de registro y te das cuenta que la música tiene un aumento lógico de energía, entonces utilizas un regulador, un crescendo. En el caso de este himno, por el constante movimiento melódico ondulado que tiene, determinamos usar las microdinámicas, que son pequeñas inflexiones o pequeños efectos de importancia hacia lo mayor o lo menor que hacemos con la flauta, siguiendo la dirección de la melodía, la cual señalas con un lápiz para ayudarte y saber en qué momento haces un pequeñito crescendo, un diminuendo o mantienes el volumen, que fue lo que hicimos acá. Luego el vibrato, usarlo siempre con subdivisión según el tempo que hayas tú decidido, más o menos entre 4 o 5 subdivisiones. Si el tempo es relativamente lento o rápido, pues tienes que calcular si vas a usar 3, si vas a usar 4, si vas a usar 5 subdivisiones y también determinar qué tan amplio vas a hacer tu vibrato o qué tan sutil. Normalmente, si las notas son cortas, si quieres usar el vibrato, para que se note a pesar de lo corto de la nota, puedes hacerlo más marcado. Si las notas son largas o muy prolongadas con puntillos o ligaduras, entonces puedes hacer un vibrato más sutil para que no sea tan chocante escuchar el ta durante tanto tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, de esas dos formas puedes tú determinar qué tipo de vibrato utilizar y dónde utilizar el vibrato. Recordar que normalmente cuando se repite una nota en la primera o segunda repetición, puedes vibrarla para que no suene como que básico o a lo mismo. Y también en las notas de final de frase o las notas que son prolongadas con un puntillo, con una ligadura o que están al final de una frase. Luego también la agógica, cuestiones de velocidad que tú puedes agregar a la partitura para hacerlo más expresivo. Normalmente al final, en el himno, puedes hacer un retardando, puedes hacer un ralentando antes si quieres. Si es una frase que se repite varias veces, puedes espaciar ligeramente y jugar con el tempo con cierta libertad, como si fuera un ad libitum o una piacere, para entonces darle un poquito más de expresividad y que no se sienta como que solamente estás repitiendo lo mismo y se sienta que hay una variedad, que hay una intención distinta. Y bueno, finalmente nos faltó el ornamento, que es el adorno, que pueden ser los trinos, apoyaturas, mordentes, etcétera. Los que escuché en tu primera interpretación me encantaron y se escucharon muy bien. Pero bueno, eso sí ya son un poco más a voluntad, sin recargar la partitura, eso es importante. No es sobre exagerar o usar demasiados adornos y usarlos un poco más cuando la rítmica es más constante o menos variada o son notas más largas o hay menos movimiento rítmico.
En cambio, si la melodía tiene muchas semicorcheas o muchas figuras rápidas, quizás no es tan conveniente usar el ornamento o no usar muchos. Pero bueno, son básicamente las herramientas que hemos visto hasta ahora. Es lo que quisiera que tú implementaras a partir de ahora en el resto de los himnos que vayamos revisando. Entonces, de tarea para la próxima sesión, por favor, escoge otro himno más, otro diferente, y ya sea con lápiz o si tienes la forma de tenerlo en PDF y editar el PDF, me gustaría que ya pudieras escribirle al himno un estudio similar a este en donde yo pueda ver qué dinámicas utilizaste, si son reguladores, si son planos dinámicos, qué articulaciones, si son ligaduras, dónde las pusiste, si son microdinámicas, cuáles y dónde hiciste el trazo con el lápiz. Si determinaste una velocidad de tempo, escribirla andante o negra igual a 86 o negra igual a 75. Este, Vibrato igual puedes usar un pequeño dibujito que es como una línea pero curva con tres o cuatro pequeñas lomitas para indicar que ahí vas a hacer un vibrato y no quieres que se te olvide. Si vas a hacer un retardando, escribes rit, punto, al final, etcétera, ¿no? Que puedas tú hacer este trabajo de análisis de tu partitura y entonces determinar cuáles de todas estas herramientas vas a implementar en él. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta o algo no quedó muy claro? No, está perfecto. Excelente, muy bien.